Buen día, mi nombre es Cristian Fernando Peña Blanco, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy, junto a mi compañero John Mario Camargo, les vamos a hablar sobre o a resolver unas preguntas sobre pasivos financieros, estimados y provisiones. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuáles son las alternativas principales al seleccionar las obligaciones financieras cuando una empresa necesita recursos económicos? Pues tenemos pues varias. Entonces, una actividad financiera son las actividades que dan lugar a un cambio en el tamaño y la composición de los capitales, aportes de los préstamos tomados a una entidad. Por ejemplo, flujos de efectivo por actividades de financiamiento, como lo son los cobres procedentes de emisiones u otros instrumentos de capitalización, el pago a los propietarios por adquirir o rescatar acciones de la entidad, cobros procedentes de emisiones de obligaciones o préstamos, pagaré, bonos, hipotecas u otros, o el reembolso en efectivo de fondos tomados en préstamos. Pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda pendiente con relación un arrendamiento financiero. En la segunda pregunta tenemos, ¿cuáles son los instrumentos financieros de pasivos relacionados con los pasivos financieros? Para entender mejor qué es un pasivo financiero, lo mejor es mostrar algunos de los ejemplos básicos o les vamos a algunos ejemplos básicos que se encuentran habitualmente en en las empresas, como lo son préstamos bancarios, que una empresa adquiere una deuda con un banco para financiar su proyecto A. Pese de que la compra de un activo para la empresa, este debe considerarse como un pasivo, ya que se ha adquirido con dinero prestado para devolver obligatoriamente. Tenemos préstamo de persona a persona, los CDT, o de persona o a empresa, los CDT. También otros son ejemplos de pasivos financieros, la compra y venta de moneda extranjera, los futuros y las permutas financieras. Una entidad, esto dice la NIF, una entidad solo dará de baja en cuantas a un pasivo financiero o una parte de un pasivo financiero cuando se haya extinguido, o este cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada o cancelada o haya expirado. Y tercera pregunta, tenemos cuáles rubros no son instrumentos financieros relativos a pasivos. Entonces tenemos que la mayoría de los contratos para la compra o venta de una partida no financiera, tales como materias primas cotizadas, inventarios o propiedades, planta y equipo, se excluyen de esta sección porque no son instrumentos financieros. Por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo. Esto es lo que nos dice la NIF y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Esta sección se aplica para todos los contratos que pueden dar lugar a una pérdida para el comprador o el vendedor, como consecuencia de las condiciones del contrato que no estén relacionadas con los cambios en el precio de la partida o financiero, cambio de la tasa de cambio de moneda extranjera o incumplimiento por parte de una de las contrapartes. En la pregunta número 4 decimos cómo se miden las obligaciones financieras. Entonces, las obligaciones financieras se miden inicialmente por su valor nominal menos el costo de la transacción directamente atribuibles a la obligación financiera de estos costos. Eso podrá ser honorarios, comisiones pagadas a agentes asesores o en el monto inicial de la negociación del crédito. En la quinta pregunta encontramos qué documentos soportan las obligaciones financieras. Entonces aquí encontramos que los documentos que la soporta son hipotecas, cartas de crédito, aceptaciones y pagaré. Las hipotecas es un derecho real a la garantía que se constituyen para asegurar el cumplimiento de una obligación. Las aceptaciones, una aceptación bancaria es una obligación incondicional de pagar una suma de dinero X. La carta de crédito es un compromiso adscrito asumido por un banco de efectuar el pago al vendedor de su solicitud de acuerdo con las instrucciones de compra. Y los pagarés, un concepto de pagaré hace referencia a un título crédito de crédito que compromete a pagar una cantidad a un beneficiario con límite, con fecha límite. Encontramos en la pregunta número 6 cuáles son las diferencias o semejanzas entre pasivo financiero, instrumentos financieros y obligaciones financieras. Tenemos que el pasivo financiero se considera pasivo financiero las deudas adquiridas con cualquier tipo de entidad, ya sea banco o una entidad de crédito o una empresa. Eh,
en la cual existan obligaciones de pagaré a corto, mediano o largo plazo, se considera instrumento financiero más, se considera un instrumento financiero más. En las obligaciones financieras tenemos que las obligaciones financieras son todas aquellas responsabilidades que adquiere la empresa con una entidad de crédito financiero como los bancos, corporaciones para financiarse en el corto plazo. Y instrumentos financieros tenemos que un instrumento financiero es un contrato entre dos partes con el que se puede operar y puede liquidarse. El contrato, que es una forma de apoyo a la inversión, da lugar a un activo financiero para el tenedor y a un pasivo o un instrumento de patrimonio para el emisor. Como séptima pregunta, y para seguir con mi compañero John Mario Camargo, tenemos ¿qué son los repo? Bueno, los repo es una operación de recompra en la que una entidad financiera vende a un inversor un activo con el compromiso de comprarlo en una fecha determinada, en un precio determinado. Esta operación también se reconoce como repurchase agreement o silent and repurchase agreement. Muchas gracias. Los dejo con mi compañero John Mario Camargo con la octava pregunta. Buen día para todos. Mi nombre es John Mario Camargo Fonseca, estudiante de Contaduría Pública y continuando con la exposición de mi compañero Cristian Peña, vengo a hablarles de qué es una provisión y cuándo se reconoce. Decimos que una provisión es un pasivo en el que existe una incertidumbre acerca de su cuantía o de su vencimiento, pues ya que es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de unos recursos que no incorporan beneficios económicos. Entonces, cuando la reconoce, una provisión se reconoce además de existir la obligación actual, debe existir la probabilidad de que haya una salida de recursos que incorporen beneficios económicos para tal obligación. Tenemos también por qué conceptos se reconocen las provisiones. Entonces, aquí podemos decir que la entidad reconocerá las provisiones como un pasivo en el estado de la situación financiera y reconocerá el importe de la provisión como un gasto, a menos de que otra sección de esta norma requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tales como inventarios, propiedades de planta y equipo. ¿Qué es una contingencia? Y presentemos un ejemplo con un registro. Entonces, nosotros realizamos que una contingencia es una incertidumbre, un hecho del futuro sobre el cual ignoramos de que se va a producir o no, cuándo se va a producir o a qué importes económicos va a afectar. Nosotros como ejemplo tomamos que durante el año 2009 un cliente de una empresa X eh, inició un juicio en contra de esta empresa debido a un incendio provocado por una vela defectuosa. El cliente asegura que las pérdidas totales ascienden a los 50 millones y ha iniciado un litigio para reclamar este importe. Entonces, el asesor legal de esta compañía considera que la probabilidad de perder el juicio es remota porque la demanda no tiene base y la entidad pretende impugnarla. Entonces, nosotros ahí sacamos unos interrogantes del ejemplo como se deberá registrar una provisión en los estados financieros a 31 de diciembre del 2009. No porque la probabilidad que la entidad pierda la demanda es remota. Es un caso que, pues, es difícil de que una entidad lo pierda. ¿Se debe revelar este pasivo contingente al 31 de diciembre del 2009? No porque la probabilidad de que el juez dicte sentencia en contra de la empresa es remota. Entonces, no se puede hacer. ¿Qué pasaría si la probabilidad de perder la demanda fuese posible en lugar de remota? La empresa tendría ahí sí que revelar esta contingencia. Y como cuarto, ¿qué hubiese pasado si la demanda tuviera bases sólidas y por ende el asesor legal de la empresa determinara que es probable que la entidad pierda la demanda? Ahí sí se tendría que registrar una provisión. Entonces, sí. ¿Qué es un pasivo contingente? ¿Cuándo se reconoce? Entonces, decimos que un pasivo contingente es cuando la entidad sea responsable
de forma conjunta y solidaria en relación con una determinada obligación. La parte de la deuda que se espera que cubra a los demás responsables se tratará como un pasivo contingente. Cuando lo reconoce en las NIF pudimos ver que un pasivo contingente es cuando existe una obligación como consecuencia de un suceso pasado. Segundo, que es posible que la empresa deba desprenderse de los recursos. Y tercero, que pueda hacer una estimación del importe de la obligación. ¿Qué es un activo contingente cuando se conoce? Entonces, un activo es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o de más eventos inciertos en el futuro que no está enteramente bajo el control de la entidad. Cuando se reconoce, determinamos que en la NIF 37 dice que no se pueden reconocer, ya que al reconocer una demanda o una póliza, cualquier activo que sea contingente, la respuesta se revela, pero no se reconoce. ¿Por qué no reconocer eso? Sería reconocer un ingreso y no puede reconocer un ingreso porque sería ir en contra del principio de la prudencia. ¿Cuál es la revelación entre provisiones y pasivos contingentes? Entonces, aquí pudimos determinar que cuando se trata de pasivos y provisiones, la entidad deberá en el futuro entregar recursos que involucren beneficios económicos. Y por otro lado, el caso de los pasivos contingentes, la entidad no tiene certeza sobre el sacrificio económico del futuro. Como última pregunta, ¿qué información se debe revelar sobre las provisiones y las contingencias? En este pudimos determinar que cada tipo de provisión una entidad revelará los siguientes: el importe de libros al principio y al final del periodo, las adicciones realizadas durante el periodo, incluyendo los ajustes, procedente de los cambios en la medición del importe descontado, los importes cargados contra la provisión durante el periodo, los importes no utilizados en el periodo, una breve descripción de la naturaleza de la obligación, una indicación acerca de las incertidumbres, el importe de cualquier reembolso esperado. No se requiere información comparativa para los periodos anteriores. Información a revelar sobre pasivos contingentes, pues a menos de que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarlo sea remota. Una entidad deberá revelarlo para cada clase de pasivo contingente. En la fecha de presentación, una breve descripción de la naturaleza del mismo y cuando se fuese practicable. Y cuando se revelan sobre los activos contingentes, si es probable una entrada de beneficios económicos, con mayor probabilidad de que ocurra que de lo contrario, pero no prácticamente cierta. Una entidad revelará una descripción de la naturaleza de los activos contingentes al final del periodo sobre el que se informa, y a menos que involucrase costos o esfuerzos desproporcionados, una estimación de su efecto financiero, medido utilizado los principios establecidos en los parágrafos 21.7 al 21.11, donde dice que si esta estimación involucra esfuerzos o costos desproporcionados, la entidad deberá revelar ese hecho y las razones por las que estimación del efecto financiero involucraría dicho esfuerzo o costo desproporcionado. No creo que sea más por el momento, amigo, y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.